Tiene películas que fueron sus favoritas de niño. Para mí una de esas fue la película de Lion King, 1994. ¿Alguien, alguien más también le gusta esa película de muchacho? Pues esta semana mientras yo estaba leyendo el pasaje y preparándome para el mensaje, estaba recordando una escena de esa película y era la escena de la muerte de Mufasa, del papá de Simba. El malo de la película es Scar, es el tío de Simba, el hermano de Mufasa, y él planifica una aparente tragedia natural, una estampida donde va a morir Mufasa, porque Mufasa es el rey y él quiere el trono para él. Entonces Simba es el hijo de Mufasa, está en un cañón, está allí tranquilo, y Scar y sus secuaces, que son unas hienas, ellos provocan unos animales de allá de África, no sé cómo se llaman, pero unos animales que parecen como unos venados o como unas vacas, los provocan para que corran por el cañón y provoque esa estampida. Y ellos corren por el cañón poniendo en peligro la vida de Simba, del pequeño Simba, que es solamente un leoncillo pequeño, a lo cual Mufasa responde como su papá en rescate para salvarlo. Y lo salva, pero en ese salvarlo, Mufasa termina perdiendo la vida. Pues hoy vemos en Daniel 11, en este pasaje, algo bien similar. Igual que Simba en el cañón amenazado por la estampida, desde Génesis 3:15 tenemos una promesa, pero también tenemos una amenaza. Este verso dice que un descendiente de la mujer le va a aplastar la cabeza a Satanás, pero que desde entonces también va a haber una enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Desde entonces el pueblo de Dios ha sufrido amenaza, enemistad por parte del enemigo, caos y guerra y amenazas por esa enemistad que hay entre la descendencia de la mujer, los hijos de Dios, y la descendencia del enemigo, los hijos del diablo. Y este caos y esta guerra a veces parecen ser naturales, como esa estampida, parecen ser naturales, pero son planificadas por el enemigo para una cosa, para destruir al pueblo de Dios, para destruir a ese descendiente de la mujer que iba a venir a aplastarle la cabeza. Pero Satanás no es el único que tiene planes. Dios, nuestro Dios que es soberano sobre todo, tiene planes también y Él protege y guarda a su pueblo en medio de todas esas amenazas. Él salva a su pueblo, igual que Mufasa salva a Simba en la película. Y como he titulado el mensaje de hoy, en el ojo de la tormenta, vamos a ver en Daniel 11 cómo nosotros, el pueblo de Dios, en medio de todas esas guerras, todo ese caos, de toda esa tormenta, no importa cuán fuertes puedan ser los vientos y no importa lo que pueda soplar a nuestro alrededor, Dios nos protege, Dios nos tiene en el ojo de la tormenta y nos guarda. Y por eso nosotros últimamente, no importa lo que pase, podemos confiar en el Señor, sabiendo que la victoria final ya la tenemos asegurada en Cristo. La victoria final es del Señor, pero también es nuestra. Amén. Pues ya estamos al final del libro de Daniel. Todos los capítulos de Daniel los hemos visto de manera individual y son o historias o narraciones que le pasaron a Daniel o a sus amigos de manera individual desde el capítulo 1 al capítulo 6, o han sido visiones desde el capítulo 7 en adelante. El capítulo 7 fue una visión, el capítulo 8 fue otra visión, el capítulo 9 fue otra visión, pero aquí al final, capítulo 10, 11 y 12 son un conjunto, son una visión que recibe Daniel y la tenemos desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12. La semana pasada el hermano Juan, gracias Juan, Juan nos trajo la introducción de la visión, donde a Daniel se le presenta un ángel,
se le presenta el mensajero que le va a traer la visión y le dice todo lo que ocurrió para él poder llegar y traerle esa visión. No sabemos quién es el mensajero, posiblemente Gabriel, porque él es el que le ha traído las visiones anteriormente. Y Gabriel o este mensajero le dice, te voy a traer una visión. Y en el capítulo de hoy vemos que esa visión, el ángel o Gabriel comienza a darle la visión. Y tenemos la primera parte de la visión en el capítulo 11 y la semana que viene en el capítulo 12 vamos a ver la segunda parte de la visión. Pero para entender la visión tenemos que repasar la situación por la cual el ángel viene a darle la visión a Daniel. Vamos a ver un poco de lo que el hermano Juan nos trajo la semana pasada. En el capítulo 10, lo tienen ahí mismo en la página de al lado, en el versículo 1, nos dice que es el tercer año del reino persa. Daniel primero estuvo bajo el reino de Babilonia y después vimos al final del capítulo 5 cuando cae el reino de Babilonia y en el capítulo 6 cuando comienza el reino persa. Pues es el tercer año del reino persa. Y lo que es significativo de esto es que el pueblo de Dios ya ha vuelto, un grupo del pueblo de Dios ya ha vuelto a Jerusalén. El rey Ciro, ese mismo rey que está, que nos menciona en el versículo 1 del capítulo 10, permitió que el pueblo de Dios volviera. Y si recuerdan, en el capítulo 9 vimos que era el primer año del gobierno persa. Y allí Daniel estaba angustiado y también estaba algo alegre y emocionado porque él descubre que el pueblo de Dios está a punto de volver. En el capítulo 9 están a punto de volver, pero ya aquí en el capítulo 10 ya un grupo ha vuelto. Y en el versículo 2 del capítulo 10 vemos que Daniel está de duelo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué está de duelo si el pueblo ya ha vuelto? Si ya ellos están allá, ¿por qué él está todavía de duelo? Pues en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, como el hermano Juan nos mencionó la semana pasada, vemos que ellos, aunque vuelven, no vuelven en la mejor de las situaciones. Ellos vuelven y la tierra de ellos está gobernada por nuevos gobernantes y ellos están sufriendo mucha oposición. Ellos quieren volver a construir el templo, pero le ponen muchos obstáculos a ellos poder construir el templo y para ellos poder volver a adorar al Señor como la ley decía. Y eso es lo que tiene a Daniel en duelo. Aunque ellos han vuelto, la cosa no es como era antes. La cosa no es todavía como las promesas del Señor dice que iban a ser restauradas. Y este conflicto, esta incertidumbre en la cual se encuentra el pueblo de Dios, es la que tiene a Daniel así. Como vemos en el versículo 2 del capítulo 10. Él se está preguntando, oye Dios, pero ¿y qué de tus promesas? Tú dijiste que nos ibas a restaurar. Y como que sí hemos sido restaurados porque ya estamos allá, pero todavía las cosas están mal, todavía las cosas no están como deberían ser, como tus promesas dicen en los profetas. Miren cómo el ángel le describe a Daniel el contenido de la visión, lo que le va a decir. En el 10.1 le dice que le va a hablar de un gran conflicto. Ahí le dice, yo te voy a hablar de un gran conflicto. En el 10.14 le dice que él, como mensajero con la visión, ha venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo. Te voy a hablar de un gran conflicto, te voy a hablar de lo que le va a suceder a tu pueblo. Y en el 10.21 le dice que te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Bien interesante esa frase. Te voy a declarar lo que está escrito en el libro de la verdad. En otras palabras, el ángel ha venido para calmar al dolido y preocupado Daniel. Él está preguntándose, ¿sobrevivirá el pueblo de Dios? ¿Será finalmente restaurado el pueblo de Dios? Él se está preguntando, ¿qué va a pasar con Israel? Él se está preguntando,
el Señor cumplirá sus promesas con su pueblo. Y el ángel viene a darle esta visión para calmar esa incertidumbre, esas preocupaciones, ese duelo que tiene Daniel. Otra cosa, si recuerdan de la semana pasada, que nos trajo el hermano Juan en los versículos 12 al 13 del capítulo 10, vimos que hay una gran lucha en la cual el ángel que vino a traer la visión se enfrentó. Este ángel estuvo peleando por 3 semanas contra un demonio. Y no fue hasta que el ángel Miguel, otro ángel, vino en ayudarlo que él pudo librarse para llegar a donde Daniel. Se echó 21 días para poder llegar peleando. Entonces nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué Satanás le hizo tanta guerra a este ángel? ¿Por qué le trató de impedir tanto llegar a donde Daniel? 3 semanas. ¿Qué tenía el contenido del mensaje que Satanás le hizo tanta oposición y tanta guerra? ¿Qué iba a revelar? Que el diablo no quería que Daniel escuchara. ¿Qué? Esa oposición diabólica nos ayuda a entender la razón de la visión. Lo que esta visión iba a revelar a Daniel era que al final el pueblo de Dios sí iba a sufrir mucha guerra, mucho caos, iba a estar en medio de una tormenta, en medio de una estampida. Pero Dios finalmente iba a terminar victorioso. Y el pueblo de Dios iba a ser protegido y restaurado. Dios va a cumplir sus promesas. Y sobre todo que el reino de las tinieblas terminaría ¿qué? Destruido. Y por eso fue que el ángel tuvo que pelear con un demonio por 3 semanas. De eso se trata la visión, porque Satanás sabía que esa visión iba a fortalecer no solamente a Daniel, sino a todo el pueblo de Dios que estaba sufriendo. Les iba a dar a ellos la confianza de saber, oye, la cosa está mal ahora mismo, pero la victoria final es nuestra. Así que podemos seguir adelante, no importa lo que estemos sufriendo. Ahora vamos a ver cómo el capítulo 11 nos revela, vemos esa verdad revelada en el capítulo 11. Una cosa más antes de ir al capítulo 11 y es que podamos ver cómo está dividido. Este capítulo es bien denso, tiene muchas partes, pero vamos a ver cómo está dividido en 5 partes. La primera la tenemos en el versículo 2, nos habla de Persia. El capítulo 11 entero es como si fuera una timeline, ¿cómo se dice eso? Un cronograma, una línea de tiempo. Gracias, David. Es como una línea de tiempo, como la mayoría de las visiones que hemos visto en Daniel. Entonces comienza en el versículo 2, nos habla de el reino persa, el reino presente en los tiempos de Daniel. La segunda parte la tenemos en los versículos 3 al 4 y nos habla de Grecia. La tercera parte la tenemos en los versículos 5 al 20 y nos habla de Siria y Egipto. La cuarta parte la tenemos en los versículos 21 al 35 y nos habla de Antíoco Epífanes. Y la quinta la tenemos en los versículos 36 al 45, donde nos habla del anticristo final. Vamos a ver cada una de estas y luego cómo esta visión nos alienta, cómo esta visión nos reta. Versículo 2 nos dice, ahora te declararé la verdad. Gabriel le vuelve a decir, te voy a decir la verdad. Se levantarán 3 reyes más en Persia y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, provocará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Ahí tiene la película de los 300 resumida en un versículo. Aquí nos habla, ese versículo nos cubre desde el año 530 al 464 antes de Cristo, un periodo de alrededor de 66 años del reino persa. Y ya Daniel ha visto esto en sus visiones, ya Dios se lo ha revelado. En la visión de la estatua del capítulo 2, Persia eran los brazos de plata. En la visión de las bestias del capítulo 7,
Persia era el oso. En la visión del capítulo 8, Persia era el carnero. Así que ya lo hemos visto. El verso no hace mención del pueblo de Dios, pero ¿dónde está el pueblo de Dios en medio de esos reyes que se levantan? ¿Dónde está el pueblo de Dios en medio de esa lucha de poder? Ellos están en el ojo de la tormenta. El Señor los está protegiendo, preservando y guardando. Ahora, ¿quién conquista Persia? Grecia, lo tenemos en los versículos 3 y 4. Versículo 3, se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Y nos está hablando de Alejandro Magno, que ya lo hemos visto. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Esos son los 4 generales de él que heredan el reino. No a sus descendientes ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. No a un descendiente, sino los otros son los cuatro generales. Y esto fue del 336 al 323, solamente 13 años fue el reino de Alejandro Magno. Y ya hemos visto a Grecia también en las visiones anteriores. En la estatua del capítulo 2, los lomos de bronce. En las bestias del capítulo 7 era el leopardo. Y en el capítulo 8 era el macho cabrío. Y aquí tampoco tenemos mención del pueblo de Dios. No se menciona el pueblo de Dios aquí. Pero esa es la razón por la cual el ángel vino a darle la visión, le vino a hablar acerca del pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios en medio de todo este tiempo de Grecia? Otra vez, en el ojo de la tormenta, siendo protegidos por la mano del Señor. Sufriendo, sí, pero protegidos. Ahora, luego de Grecia tenemos un periodo interesante, los versículos 5 al 20. Técnicamente aún es Grecia. Porque nos está hablando de 2 de los generales que asumieron el reino y el gobierno de Alejandro Magno. Está hablando del reino Seleuco en el norte, en el área de Siria, y de Ptolomeo, y eso con una P al principio, PT, Ptolomeo en el sur desde Egipto. Ellos eran los 2 más poderosos de los 4 que heredaron, y ellos y sus descendientes se pelearon por la supremacía de todo ese terreno y de todo ese poder por 2 siglos, desde el 323 hasta el 175. Y no podemos ir en detalles de estos versos, porque son muchos y son bien densos, pero yo creo que veamos 2 cosas en estos versos, del versículo 5 al 20. Primero, la exactitud de estos detalles históricos. Estos detalles históricos son tan exactos que hay teólogos que dicen, esto no hay manera que un hombre siglos antes pudo haber predecir esto con tanto lujo de detalle. Así que dicen que el libro de Daniel se escribió mucho después del tiempo de Daniel. Miren el versículo 6. Vamos a ver 2 versos donde podemos ver unos detalles históricos bien interesantes. Versículo 6 dice, y años después harán alianza, hablando entre ese rey del norte y el rey del sur. De eso se tratan todos estos versos, la pelea que tienen ellos. Harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada junto con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Entonces aquí nos está hablando de Ptolomeo II en Egipto y de su hija, cómo él dio a su hija Berenice a Antíoco, el de Siria, Antíoco II. La dio como esposa para hacer la paz, pero la esposa, Antíoco ya estaba casado, él tenía una esposa, y la esposa presente de Antíoco se llamaba Laodice, y de ahí sale el nombre de la ciudad, Laodicea más adelante. Laodice lo que hizo fue que la envenenó a ella y lo envenenó a él. Y la paz no se logró. Miren el versículo 17. Otro más interesante.
Dice, y afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo, y también le dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá a su lado. Aquí nos está diciendo de cómo Antíoco III en Siria da a su hija, y esta hija es la famosa Cleopatra, cómo la da como esposa a Ptolomeo V en Egipto. Y hizo eso para hacer una alianza y para hacerse fuerte, pero su hija no apoya al Papa. Se enamora tanto de su nuevo esposo que lo que hace es que apoya a su esposo y ellos crecen en poder en vez de lo que el Papa había planeado. El plan no se da. Entonces, muchos detalles históricos, usted los puede leer y todos esos detalles históricos, si usted tiene una Biblia de estudio, usted lee abajo y le va a decir cómo se cumplieron con lujo de detalles históricamente todas esas cosas. Segundo, aquí sí podemos ver al pueblo de Dios en medio de toda esta guerra de poder. 2 siglos, ¿dónde está el pueblo de Dios en medio de todo eso? Miren el versículo 16. Pero el que viene contra él hará lo que quiera y nadie podrá resistirlo y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando la destrucción en su mano. O sea, la tierra hermosa es otra manera de llamar la tierra de Jerusalén. ¿Y dónde está Jerusalén? Jerusalén está literalmente entre Siria y Egipto, entre el norte y el sur. Y toda esta lucha de poder, ¿quién ustedes creen que están siendo víctimas de toda esta lucha de poder para arriba y para abajo, ahí en el medio? Ellos están constantemente amenazados por la guerra. Estaban en medio de esa tormenta, pero en medio de esa tormenta estaban protegidos y cuidados por el Señor. Y luego de este pugilato de poder entre el norte y el sur, en los versículos 21 al 35, la visión se enfoca en un hombre que ya hemos visto en Antíocos Epifanes. Entre el 175 al 164 antes de Cristo, fueron 11 años, él reinó y ejerció poder. Y en el capítulo 8 lo vimos ser referenciado. Él en el capítulo 8 era el cuerno pequeño que creció de los 4 cuernos del macho cabrío y se hizo fuerte. El macho cabrío, otra vez, era Grecia y los 4 cuernos eran los 4 generales y Antíoco es el cuerno pequeño que nace de uno de ellos y se fortalece. En el capítulo 8, en el versículo 9, vimos cómo nos dice aquella visión que Antíoco se iba a enfocar en la tierra hermosa, en el pueblo de Dios, e iba a ejercer violencia contra el pueblo de Dios. Pues en la visión que tenemos en el capítulo 11, tenemos aún más detalles de Antíoco, de cómo él amenazó y atacó al pueblo de Dios. Otra vez ahí tenemos muchos detalles históricos que se cumplen a cabalidad acerca de la vida de Antíoco y lo que él hizo en el pueblo de Dios. No los vamos a ver. Pero también vemos otra vez cuán empedernido en estos versos él estaba contra el pueblo de Dios. Vemos cómo en Antíoco vemos como la amenaza contra el pueblo de Dios, como si el pueblo de Dios estaba en una estufa y estaba como en un setting de calor de 3 o de 4, bajo Antíoco ellos suben a un setting de 6 o de 7 o de 8. El fuego y el ataque subió para ellos. Lo vimos la última vez cuando hablamos del capítulo 8, pero en el 167 antes de Cristo, él atacó y conquistó a Jerusalén. Y por su mano murieron, se estiman, entre 40 a 60,000 judíos del pueblo de Dios. Él también detuvo los sacrificios y la adoración judía en el templo. Él quitó los sacerdotes, estableció sacerdotes de él que adoraran al dios Zeus y sacrificaron a ídolos, usaron, en vez de sacrificar los animales aprobados por la ley de Dios para el Señor, sacrificaron a Zeus y a otros dioses, sacrificaron cerdos. Y eso era una abominación para el pueblo de Dios. Esto fue un tiempo de mucha dificultad
para el pueblo de Dios. Pero otra vez, el pueblo de Dios estaba en el ojo de la tormenta porque Satanás no pudo apagar la línea del pueblo de Dios. Muchos murieron, muchos sufrieron, pero el Señor continuó su obra en el pueblo de Dios. Y esto nos trae la última sección de la visión en el capítulo 11, los versículos 36 al 45. Y estos versos parecen seguir hablando de Antíoco. Miren el versículo 36. En el versículo 35 está hablando de Antíoco y el versículo 36 dice, el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Parece que está hablando de Antíoco, pero la gran mayoría de los teólogos a través de la historia están de acuerdo que del versículo 36 en adelante hay un cambio de lenguaje. Y no solamente hay un cambio de lenguaje, un lenguaje un poco más grande, un lenguaje un poco más fuerte, exagerado y amplio, sino también que hay detalles de estos versos que no se cumplen históricamente en la vida de Antíoco. Y por eso afirman que aquí nos está hablando de el aún por venir anticristo final, del cual nos habla 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 13. Tenemos otros lugares más, pero esos son los dos principales. Escuchen las palabras de algunos de estos versos. Miren el versículo 36, ya lo leímos. Miren el versículo 39. Actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un dios extranjero. A los que los reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Miren el versículo 41. También entrará a la tierra hermosa y muchos países caerán, pero estos serán librados de su mano, Edom, Moab y lo más selecto de los amonitas. Miren los últimos dos versos, 44 y 45. Pero los rumores del oriente y del norte lo turbarán. Y esto es otra razón por la cual dicen, porque Antíoco era del reino norte. Y aquí él está siendo afectado por rumores del norte. Este era su reino. Tiene al norte, en vez de suyo, lo tiene de enemigo. Rumores del oriente y del norte lo turbarán y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y entre el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Y por eso yo creo que es correcto que podamos ver aquí lo que Antíoco hizo sobre el pueblo de Dios. El anticristo Antíoco sirve como un modelo de lo que el anticristo va a hacer finalmente sobre todo el pueblo de Dios, de una manera más amplia, de una manera más fuerte sobre el pueblo de Dios. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿dónde estaba el pueblo de Dios en medio de todo esto? Aquí no nos preguntamos eso, aquí nos preguntamos dónde estará el pueblo de Dios en medio de todo esto, porque este líder final aún no ha venido. ¿Dónde estará el pueblo de Dios en medio de todo esto? ¿Dónde estaremos tú y yo si nosotros tenemos que pasar por ese tiempo, si el Señor tarda en venir? Eso nos incluye a nosotros. Y aquí esta visión no solamente es como, bueno, eso fue algo que le pasó a los judíos, sino es algo que nos aplica a nosotros. ¿Dónde estaremos nosotros? Porque como nos revela el Nuevo Testamento, la iglesia es el pueblo de Dios. Amén. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Como dice 1 Pedro capítulo 2, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo de Dios. Como dice Gálatas, todos aquellos que creen en Cristo son tan descendientes de Abraham como los mismos judíos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde estaremos nosotros como el pueblo de Dios cuando llegue este tiempo? Si tenemos que pasar por esto. Cuando llegue este tiempo de aumentada dificultad, ¿dónde vamos a estar? ¿Qué nos va a pasar? Ya Dios se lo ha revelado a Daniel.
Igual que lo que Dios le ha estado revelando a Daniel, el pueblo de Dios va a estar en el ojo de la tormenta. Vamos a estar protegidos. Vamos a estar preservados por el Señor. Eso es lo que el ángel le está revelando a Daniel. Ahora, ¿cómo nos alienta esta visión a nosotros hoy? Ya que nos reta. Primero que nada, lo que esta visión nos reta, lo que esta visión nos dice, la manera que esta visión nos alienta, y lo que todo el libro de Daniel grita, es que nuestro Dios es ¿qué? Soberano. Nuestro Dios es soberano. Según este capítulo, según esta visión, ¿quién controla la historia? ¿Quién controla la historia y todos los eventos de la historia? No es el azar. No es el líder más poderoso del momento, aunque eso es lo que puede parecer en el momento. Por aquí vemos narrados 4 siglos de historia de cómo líderes se levantan y tratan y fallan. No, ¿quién controla la historia y los eventos de la historia? Tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, el soberano. Y no es solo la precisión de estos detalles históricos que un ángel, que una visión de Dios le revela siglos antes a Daniel, pero sino las palabras que se repiten. Miren el versículo 27. Al final del versículo 27. Dice, este no tendrá éxito porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. Versículo 29. En el tiempo señalado. Volverá y entrará. Versículo 35. Al final. Porque aún está por venir el tiempo señalado. Miren el versículo 36. También al final. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Lo que está decretado. ¿Quién lo ha decretado? Dios lo ha decretado. ¿Señalado por quién? Por Dios. ¿Decretado por quién? Por Dios. Por el soberano. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Y por eso no importa los vientos de tormenta, las cosas que puedan estar pasando, la lucha de poder, quién estará arriba, quién estará abajo. Nosotros decimos, todo está decretado y señalado por mi Dios. Y yo puedo confiar. Yo tengo que temer. Tal como lo declaró Nabucodonosor en el capítulo 4 al final. Lo hemos dicho muchísimas veces. ¿Qué fue lo que le declaró Nabucodonosor? Su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Generaciones pasan, pero quién es el que reina? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el rey de reyes? Su reino. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Oye, pero Dios podrá contra todo el poder de los Estados Unidos o contra China o contra Rusia, que son como nada. Si pudo con Babilonia, si pudo con Persia, si pudo con Grecia, si pudo con Roma, como vimos en el capítulo 2. Y después esta piedra que fue cortada, no con mano, destruyó esa estatua y estableció su reino sobre la tierra. Ese es tu Dios. Termina diciendo Nabucodonosor en el capítulo 4, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. ¿Qué es lo que prevalece? Su voluntad. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Por más que nosotros querramos, por más que las potencias mundiales quieran, por más que los líderes más grandes, poderosos y adinerados del mundo quieran, nadie puede decirle, hey, ¿qué has hecho? Nadie. Él es el soberano. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos.
¿Qué va a pasar en tu vida? ¿Qué va a pasar en este país? ¿Qué va a pasar en el mundo? No sabemos. Pero como dijo el ángel, en el 10:21, ya todo está escrito en el libro. Ya todo está escrito en el libro de los decretos de Dios. Ese fue el mismo rollo que el cordero que venció agarra donde? En Apocalipsis, en el capítulo 5, y desata los sellos. Ese es nuestro Dios, el que ha decretado todo de manera detallada, minuciosa, minúsculamente, todo está ordenado por el Señor. Y tú sabes qué es lo mejor para nosotros, que todo obra para su gloria y para nuestro bien. Por eso podemos estar tranquilos. Y eso es lo que nos llama esta visión, a estar tranquilos, a que no nos pongamos ansiosos, a que confiemos. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas, a nuestro alrededor. No importa qué guerra, qué tormenta pueda estar soplando. Él cuida de nosotros. Y esa, hermano, otra vez, esa fue la razón precisa por la cual el ángel vino a traerle la visión a Daniel. Daniel está en duelo, angustiado. Dios mío, ¿qué le va a pasar a tu pueblo? Mira lo que están sufriendo allá en Jerusalén. Tú cumplirás tus promesas. Y Dios envía al ángel a darle esta visión para que Daniel y el pueblo de Dios, y tú y yo, hoy podamos confiar y estarnos tranquilos, sabiendo que nuestro Dios está en control. Él estaba en control, Él está en control y Él estará en control. Esa verdad es tan poderosa. Esa verdad, hermano, parece sencilla, pero es tan poderosa que Satanás le hizo guerra a un ángel por 3 semanas para que no pudiera llevarle esa visión a Daniel. Así que no menospreciemos eso como, eso ya yo lo sé. Esa verdad es tan poderosa que hubo tal guerra espiritual en los cielos. El diablo no quería que Daniel escuchara eso, porque esta visión grita, tu Dios reina, tu Dios te protege. Y al final, el Señor tendrá la victoria. Y por eso podemos confiar. Y por eso, no importa los vientos de tormenta que podamos ver, no somos intimidados. Eso significa que aunque estamos en el ojo de la tormenta, no vamos a sufrir. Estamos en el ojo de la tormenta espiritualmente hablando. No vamos a sufrir daño espiritual final. Pero podemos sufrir daños físicos, muchos, muchos. Porque en el transcurrir de los 4 siglos que cubrió la visión, ¿cuánto pueblo de Dios sufrió? ¿Cuánto pueblo de Dios murió? Vimos que bajo Antíoco entre 40 a 60,000. Mucho pueblo de Dios murió. Miren el versículo 33. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada. Entendidos son creyentes. Caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo. Miren el 35. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados. Y eso fue allá. Desde entonces, mucho pueblo de Dios ha sufrido. Mártires. Y presentemente, mucho pueblo de Dios sufre. Según los estimados del año pasado, 13 hermanos todos los días mueren por su fe. No en este país, en otros países. Presentemente. Y en el tiempo final, de agitada y ampliada persecución, el pueblo de Dios sufrirá aún más. Tanto que dice Jesús que si esos días no fueren acortados, ni aún los creyentes se salvarían. Entonces tenemos que estar preparados a padecer.
protegidos espiritualmente por el Señor, preservados por el Señor. Pero tenemos que estar preparados a padecer. Daniel padeció. Los amigos de Daniel padecieron. Lea Hebreos 11. ¿Cuánto padecieron todos esos grandes héroes de la fe? Tenemos que estar preparados, tenemos que estar dispuestos. Pero si nos toca, confiamos. Confiamos porque la victoria final es nuestra y porque nuestro Dios es soberano. El quinto sello, en Apocalipsis 6. ¿Qué le dice el Señor a los mártires? Les dice, aguanten un poco más hasta que se cumpla el número de los que deben sufrir igual que ustedes. Hay un número. Hay un número. Y si ese número nos toca a nosotros, ¿quién somos nosotros para decirle al Señor? No, no, Señor, yo no quiero, no, yo no, dáselo no. No. Si somos nosotros, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, que vemos en estos versos, pero mucho cuidado, es que ese miedo a sufrir, o el sufrimiento, o el miedo a sufrir, no nos lleve a claudicar, no nos lleve a abandonar nuestra fe. Hay muchos que han abandonado la fe. Esto le pasó a algunos del pueblo de Dios. Miren el versículo 30. Miren el versículo 30. Vendrán contra él naves de Quitim y se desanimará. Aquí está hablando durante el periodo de Antíoco. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo. Otra manera de llamar al pueblo de Dios. Y actuará contra él, contra el pueblo de Dios. Volverá pues y, mira lo que dice, favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Si tú abandonas tu fe, yo te voy a premiar. Si tú no afirmas lo que la palabra de Dios dice, tú vas a ser parte de él. Si tú le das like a esto, si tú compartes esto, si tú te callas la boca y no hablas acerca de lo que la Biblia dice, en cierto, tú vas a ser favorecido. Presiones para, para temer al que puede pasar si yo me paro firme en la palabra del Señor. ¿Qué puede pasar si yo soy fiel al Señor? Hay amenazas. Y hay favores para los que abandonen al Señor. Abandonen su palabra. No sean fieles al Señor. Hay que tener mucho cuidado. Miren el versículo 32. Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto. Halagos. Va a corromper a los que obren en contra del pacto. Termina diciendo el versículo 32. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. ¿Dónde estamos nosotros? ¿La primera parte del verso? ¿La segunda parte del verso? ¿Nos vamos a corromper por los halagos? ¿O nosotros conocemos a nuestro Dios y vamos a permanecer fuertes? Como nos llamó Jesús, no temamos a los que pueden simplemente matar el cuerpo. Mucho le tememos al dolor de esto, ¿verdad? No temamos a los que simplemente pueden matar el cuerpo, sino temamos a aquel que puede destruir ambos cuerpos y alma en el infierno. ¿Quién es ese? Dios. Temamos a Dios. No temamos a los hombres, porque los hombres son nada. Tenemos que ser como los amigos de Daniel en el capítulo 3, amenazados a postrarse ante el ídolo. Ellos dijeron, no, no, lánzanos al fuego. Y los lanzaron al fuego. Tenemos que ser como Daniel en el capítulo 6. Solamente se puede orar al rey. Y él se fue a su casa y oró 3 veces con las ventanas abiertas a su Dios. Tenemos que ser así, no temiendo las amenazas del mundo, no temiendo a los poderosos del mundo, sino temiendo al verdadero Dios.
Desde el principio del mundo, desde Génesis 3:15, Dios hizo una promesa, que el descendiente de la mujer vendría a aplastarle la cabeza a Satanás. Y desde entonces, Satanás le ha estado haciendo guerra al pueblo de Dios. Si quiere leer una versión bien ilustrada de esa guerra, lea Apocalipsis capítulo 12. Habla de la guerra de Satanás antes de Cristo y habla de la guerra de Satanás contra el pueblo de Dios después de Cristo. Esa es la razón, mis hermanos, que el pueblo de Dios sufre tanto. Esa es la razón de que hay tanta guerra, que hay tanto conflicto contra el pueblo de Dios. Pero Dios, en medio de toda esa amenaza, protegió a su pueblo. Está protegiendo a su pueblo y va a proteger a su pueblo. Desde entonces el Señor ha guardado a su pueblo en el ojo de la tormenta. Ya Cristo vino, ya Cristo le aplastó la cabeza a la serpiente, aleluya. Amén, ya Cristo vino y le aplastó la cabeza, ya Satanás ha sido destruida, Él vino a destruir las obras del diablo. Eso es una de las cosas que nosotros celebramos cada domingo. Adoramos al Señor. Tú eres el vencedor, tú has destruido a Satanás. Ya nada me puede separar del amor de Dios por lo que Cristo ha hecho. Ese fue el león de la tribu de Judá. Ahora, la guerra es un poco diferente. Ahora en despecho y ahora en rencor por esa victoria de Cristo sobre él, ahora en despecho y en rencor nos hace la guerra a nosotros. Nos hace la guerra. Y ahora estamos nosotros en medio de toda esta amenaza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como Dios estaba diciendo a Daniel en esta visión, Dios nos va a continuar protegiendo. Dios nos va a seguir cuidando. Y por eso podemos confiar en el cuidado, la protección de Dios en medio del ojo de la tormenta. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra.